Amén. Gloria a Dios. Que el Señor continúe bendiciendo grande y abundantemente sobre esta congregación hermosa, Esperanza Viva. Y damos gloria a Dios por el inmenso privilegio de habernos concedido por Él estar y cubrir el púlpito tan celosamente cuidado por los pastores. Me acompaña mi amada y hermosa esposa, Mari Carmen García. Llevamos 28 años de casado. Esa hermosa joven que está allí, junto a mi niño más pequeño, Caleb Josué, que tiene 9 años, y él es muy tranquilito. y mi niña mayor se llama Osana Rodríguez García. Nuestros 2 milagros, después de 16 años de casado, Dios nos concedió ese privilegio, ¿verdad?, de ser padres. Llevamos 15 años en el ministerio pastoral, la Iglesia Bautista de Buenavista, que ya terminó el servicio más o menos a la hora que empezamos aquí. Y damos gloria a Dios porque ellos saben que voy a estar llevando la palabra acá y son una iglesia muy amada por la Iglesia Bautista de Buenavista. Y quiero felicitarles por ese énfasis en el Evangelio, ese énfasis en la palabra de Dios y ese deseo de tener comunión y comunidad y un lugar donde congregarse, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y por eso nos gozamos en la gran maravilla y majestuosa gracia de nuestro Señor Dios que nos acumula, nos une por esa esperanza viva que Dios ha puesto, como se llama la iglesia, que es en Jesucristo nuestro Señor. Y amados, después de haber elaborado todo lo que dije, lo escribí y lo ensayé muchísimo en mi casa, pero le doy gracias al Señor porque desde que conocemos y estamos con el Grupo Sólido Gloria y mi amado hermano, el pastor José, hemos creado unos vínculos muy especiales en Cristo, como amigos, como familia, y algunos hermanos que conozco de aquí, que tuvimos también, que conocí allá en el Arca, y que conocí en expositores, que me gozo tanto verlos, y de verdad que estar en este púlpito, pues, es una gran bendición. Ahora también es una gran responsabilidad, porque el celo por la palabra también hace que cuando nos ponemos detrás del púlpito, también haya un celo por la palabra de parte del predicador, el que sea, el pastor, el que sea. Y así que, amados hermanos, permítanme encomendarme al único que me pueda ayudar a llevar el mensaje tal como el Dios lo reveló. Amén. Si pueden quedarse sentados, no hay problema, yo voy a interceder por mí y ustedes intercedan por mí. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Santo y bueno. En estos momentos, mi Dios, me dispongo a exponer tu palabra. Conozco, Señor, la responsabilidad de predicar tu palabra. Y te ruego, Padre amado, que a pesar de mis debilidades y mis pecados, Señor, de mis inseguridades, Señor, a pesar de mí mismo, Padre amado, tú me utilices como un instrumento tuyo, para tu gloria, para que tú seas glorificado, tu iglesia sea edificada, mi Dios, y esa palabra sea puesta en acción. Ayúdame, Señor, soy débil. Necesito de ti, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar a predicar, mis amados hermanos hispanos de diferentes lugares de Hispanoamérica y también de Estados Unidos, quiero excusarme por si acaso yo no tengo un lenguaje internacional. Puede ser que haya una palabra que en lugar de ministrar los espante. Y anticipo mis disculpas solo por si acaso. Pero estoy tratando de tener ese vocabulario internacional. Amén. Amén. Así que, amados, el tema de hoy, el tema del sermón, y me encantó que esté el bosquejo en el programa de hoy, se titula Cuidado y comunión de la iglesia local. Y miren cómo Dios orquesta las cosas, que ustedes recién están en esta inauguración de este lugar, de este templo, donde ahora podemos poner en práctica lo que Dios ha puesto y ha hecho por su iglesia. Y cuidado y comunión de la iglesia local es el tema o el título del sermón. La iglesia del Señor, la iglesia es instituida por Dios, es una institución o la institución más importante sobre toda la tierra.
Es la institución en la que Dios envió a su Hijo a derramar su sangre, a morir por nuestros pecados y establecer y edificar su iglesia. Y la iglesia es salvada por Jesús para darle gloria a Jesucristo, para que Él sea glorificado en todo y por todo. Además, tiene una misión. La iglesia no solo es para dar gloria a Dios como congregación, sino que Dios también los encomendó, le dio una misión. Así que glorificamos a Dios obedeciendo también esa misión. Dios comisionó a la iglesia y le dio poder para hacer esa comisión. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que Dios no solo comisionó, salvó la iglesia para edificar su iglesia, le dio el Espíritu Santo y lo hizo para su gloria, sino que le dio el poder para poder hacer la misión. El libro de Hechos es donde se narra esa misión puesta en acción. El libro de Hechos tiene como tema la expansión del evangelio por medio del Espíritu Santo. La expansión o el crecimiento de la iglesia por medio de la predicación de la palabra de Dios y de Jesucristo y resucitado. Y este es el tema que estamos trayendo, ¿verdad?, del libro de Hechos, y es el tema que tiene esta carta. Ver cómo el Espíritu Santo obró y se fueron levantando diferentes iglesias por todo el mundo, por todo lugar. Tan lejos pudo llegar el Evangelio de Jesucristo que hoy estamos en esta ciudad, que se me olvidó el nombre, pero sé que estamos en Chicago, en Illinois, llevando el Evangelio porque hubo una misión que comenzó hace 2000 años que con el poder del Espíritu Santo llegó hasta aquí. Gloria a Dios por eso. En la iglesia, y es en la iglesia local donde Dios ha extendido su gracia y su misericordia. La iglesia local es diferente a la iglesia universal. La iglesia local son los brazos de Dios, son los brazos de Jesucristo. Jesús, cuando viene a consolar a alguien, quiere consolar a alguien, Él no baja del cielo a venir a abrazar a una persona. No, Él envía a su iglesia a consolarlo. También Jesús no viene y te dice, mira, te estás portando mal, camina derechito por ahí. No, Él envía a hermanos que con la palabra de Dios y el amor de Cristo vienen y nos corrigen el camino. Eso ocurre única y exclusivamente en la iglesia local. Claro, la iglesia universal, que es la de todos los convertidos, de todo el mundo, de todas las épocas, pues esa es fácil amarla. Porque en la iglesia universal, nosotros no somos corregidos por nadie. A mí me encanta orar por los misioneros. Me encanta orar por la iglesia que está lejos. Y me encanta amar a esa iglesia. Claro, es la más fácil de amar. Ellos no están aquí, no me piden favores, no me piden oración, no me piden ayuda. Es bien fácil estar en esa iglesia universal, pero Dios no nos llamó solamente a pertenecer a la iglesia universal, sino que quiere un cuerpo reunido que tenga comunión y cuidado los unos con los otros. Por eso el libro de Hechos, en esta porción en particular que voy a estar llevando, que se encuentra en Hechos capítulo 9 de los versículos 23 hasta el 32, que tiene un contexto, yo lo voy a explicar ya mismo, habla de cómo la iglesia tiene comunión por medio del Espíritu Santo y a la misma vez tiene cuidado los unos de los otros por medio del mismo Espíritu Santo. No hay diferencia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces el Espíritu Santo que obró hace 2000 años es el mismo Espíritu Santo que obra hoy. Así que por eso el Señor Dios nos dio un ejemplo, o nos dio su ejemplo en las Escrituras. Vamos a leer Hechos 9, de los versículos 23 hasta el 31. Leo de la Nueva Biblia, Las Américas, pero en mi mente está la Reina Valera de 1960. Así que puede que atraviese algunas palabras, pero leemos, se pueden quedar sentados. Dice la palabra de Dios. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo,
y aún vigilaban las puertas de día y de noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una apertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le temían, no creyendo que era un discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y él había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesucristo. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo otra vez. Pero cuando los hermanos supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Palabra de Dios. Y lo primero que vamos a ver en estos versículos, que voy a enseñar en estos versículos, les voy a dar un poquito de contexto. Conocemos a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, el cual, yendo de camino a Damasco para arrestar a los cristianos, se encontró con Jesús y lo tumbó, no sé si del caballo, del carruaje, del camello, pero estaba en un lugar que lo tumbó. La gente se enfatiza tanto en dónde estaba montado, en lugar de con quién estaba de frente. Entonces él cayó al piso y dice, ¿quién eres, Señor? Y utiliza la palabra Adonai, un reconocimiento del nombre de nuestro Señor Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quién eres, Adonai? Yo soy Jesús, le dijo Jesús, a quien tú persigues. Él perseguía a la iglesia, él perseguía a los hermanos, él perseguía a los discípulos que eran llamados los del camino. Pero todo el que persigue a un discípulo de Cristo, el que persigue a la iglesia, está persiguiendo a Jesucristo mismo. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón, darle patada contra las cosas que me van a hacer más daño. Pues Pablo tuvo ese encuentro, Jesús le da unas instrucciones, le dice, ve allá a Damasco. Él quedó ciego y lo llevan a Damasco, pero él llama a un hermano, un discípulo llamado Ananías, y le dice, ve a orar por Saulo de Tarso, que está en la derecha, en la calle derecha, allá en Damasco. Así que ese fue el primer GPS en la Biblia. Lo dijo Dios, porque Ananías llegó derechito. Llegó derechito a ese lugar. Y cuando llegó, pero primero Ananías le acordó a Dios, acuérdate, Señor, que él perseguía a la iglesia. Me está mandando a orar por un criminal. Y él le dijo, no, él es un instrumento escogido para predicarle a los reyes, para predicarle a los gentiles, a los israelitas. Es necesario que él sufra por el evangelio. Y yo creo que Ananías dijo, bueno, si tú lo dices, yo voy. Pero yo lo voy porque tú lo dices. Y allí fue, oró y se le cayeron las escamas. Usted sabe que Pablo estuvo 3 días sin comer y 3 días sin tomar agua, 0. Y cuando Ananías oró por él, que recibió el Espíritu Santo, lo primero que hizo fue bautizarse. Ni comió. Es como si Ananías le dijera, bueno, ya cristiano, Dios te escogió, el Espíritu Santo está en ti, y Pablo dijera, ¿y ahora qué hay que hacer? Bautízate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fue y se bautizó y después comió. El texto así mismo lo dice. Después comió. Y cuando se fortaleció, miren lo que hizo el Espíritu Santo. La iglesia local cuida de los suyos. La iglesia local cuida de los suyos. Eso lo vemos en los versículos 23 al 25. Porque él quería juntarse entonces y se juntó con los discípulos de Damasco. La iglesia de Damasco era testigo de la conversión de Pablo. Había visto la transformación de Saulo. Si puedo decir Pablo, puedo decir Saulo. Me puedo equivocar, pero las dos personas o los dos nombres es la misma persona. Saulo y Pablo es la misma persona. Ellos querían juntarse con ellos, pero ellos ya habían visto esa transformación. Ellos ya habían visto que andaba con Ananías, uno de los discípulos de Jesús, en ese lugar.
Entonces, ellos después de que entraron en comunión y se convirtió, él quería tener comunión con estos hermanos, con estos discípulos de Damasco. Y así ocurre con el Espíritu Santo cuando lo recibimos. Nos lleva a tener comunión los unos con los otros. Nos lleva a estar en la iglesia. Pero el texto que comenzamos a leer dice, después de muchos días, y uno debe preguntarse después de qué, o sea, muchos días haciendo qué. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era predicando la palabra de Dios, porque una persona llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a proclamar su evangelio. Nos llama y nos motiva a hablar de lo que nos cambió el corazón, que nos trajo de la tristeza, nos abrió la luz, nos abrió los ojos y nos trae al gozo de la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso todo pecador, toda persona que reconoce que es un pecador, se le dio a conocer su pecado por medio del Espíritu Santo. Y esa persona que ha reconocido que es un pecador, tiene una necesidad imperante de un Salvador, y ese Salvador es el único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, que te rescata, que nos salva y nos pone en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es el deseo de cada persona que el Señor trae a sus pies. Por eso Saulo de Tarso, cuando fue convertido, después que comió, tuvo comunión, comenzó a predicar el evangelio. Y predicaba el evangelio, demostrando que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Era muy difícil para los judíos ver a este Saulo que llegaba a Damasco con la intención de arrestar a los cristianos. Sin embargo, ahora se encuentra que está predicando de los cristianos a los quienes se suponía que iba a arrestar. Ellos estaban confundidos. Estaban muy confundidos. El texto dice el 9:22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco. Oye, se suponía que tú venías a ayudarnos para acabar con esta supuesta secta de los cristianos. Ahora tú eres parte de ellos. Eso me confunde. No, pues te voy a arreglar el camino. Cristo es el Señor. Jesús es el Mesías que estábamos esperando. Arrepiéntete y cree en Él. Eso es evangelización de forma natural. Evangelizamos de forma natural, hablamos de Cristo de forma natural. La evangelización es acción en 3 vías, en 3 áreas. La evangelización tiene unos 3 canales. Primero está la proclamación, la predicación del evangelio, que es el acto de hablar de Jesucristo como el único y verdadero Dios y enseñarles a las personas el arrepentimiento de nuestros pecados. La segunda es la confrontación. La confrontación significa que hay que hacerle ver al que recibe la predicación que es un pecador. Que es un pecador y que tiene que reconocer que es un pecador. Y la tercera es la reacción. Tiene que haber una respuesta, ya sea buena o sea mala, sea positiva o sea negativa. Y puedo darle un ejemplo de la palabra. Pedro, en su primera predicación, cuando exhortó al pueblo que lo acusaron de que estaban ebrios, en la primera predicación Pedro llamó a las personas arrepentidos y convertidos. Crean en el Señor Jesucristo, porque las personas a que él estaba predicando dijeron, ¿y ahora qué haremos? Y él le dijo, bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y se convirtieron 3,000 personas. Dice el texto que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Usted dice, wow, 3,000 personas. Pero en el contexto cultural y en la época habían cerca de 3,5 millones de personas. Así que no fue mucho tampoco. No fue mucho. Pero eran 3,000. Eran 3,000. Y se arrepintieron. Pero más tarde Esteban ya hace una predicación. Estos fueron los que recibieron la palabra. Estos fueron los que aceptaron la palabra. Esteban hace una predicación, lo hace en la sinagoga. Él predica el evangelio, enseña el evangelio desde el Antiguo Testamento hasta el momento que estabiliza. Y ustedes, pueblo duro de servir, en la confrontación tuvo una reacción. Los que recibieron esa enseñanza
del Señor Dios, lo tomaron, se enojaron tanto, lo tiraron fuera de la sinagoga y lo apedrearon hasta matarlo. Así que siempre hay una reacción. O recibes la palabra o te apedrean. Somos apedreados. Hoy día todavía es así. Ahora a lo mejor no nos tiran pedrada. No sé el contexto acá en Estados Unidos, pero por lo menos en Puerto Rico no nos tiran pedrada. Pedrada está bien dicho, ¿verdad? Así que hoy día tal vez no quieren matarnos externamente, pero tal vez en sus corazones sí quieran matarnos. En este lado del mundo, en este lado del globo terráqueo, en el occidente, hay algo que se llama libertad religiosa. Libertad religiosa. Y por eso estamos ciertamente protegidos. Pero en el cercano Mediano Oriente, hoy predicar el Evangelio es poner en riesgo nuestras vidas. Y está muy bien y oramos por ellos. Porque Cristo no puso en riesgo su vida, Él dio su vida. Él dio su vida. Entonces, allá en el cercano Mediano Oriente, por predicar el Evangelio en países islámicos, se les condena, se les asesina, se les mata, ¿verdad? De forma violenta. Hoy, en este lado, solamente nos rechazan. Solamente nos rechazan y tal vez nos tildan de ignorantes porque creemos en un solo Dios que tiene control y es soberano de todas las cosas. Y tal vez nos reclaman que somos anticuados. Tal vez nos dicen epítetos, palabras raras, ¿verdad? Para no usar la otra más rara yo. Pero sin embargo, quiero decirles que ante toda flexibilidad que existe hoy en el lado de en nuestro lado, en el occidente, una estadística dice que solamente el 5% de los cristianos le han hablado a otra persona del Evangelio de Jesucristo. Aquí es que podemos hacerlo a viva voz, pero solamente el 5% de los cristianos le habla a otra persona del Evangelio de Jesucristo. Solamente para que meditemos, ¿qué pasaría si fuese arriesgando nuestras vidas, arriesgando nuestros hogares, arriesgando nuestras casas, nuestros sueldos, nuestras familias? ¿Cómo sería? Reflexionemos en eso. La predicación de Saulo mostraba que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Dice el versículo 25, pero sus discípulos, como a Saulo lo querían matar, sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una apertura de la muralla bajándolo en una canasta. Es decir, que tras muchos días de estar predicando el Evangelio, el Señor Dios había transformado a algunas personas. Había personas que no querían matarlo, sino que tuvo otra reacción. Se convirtieron y se transformaron al Evangelio de Jesucristo y se convirtieron en discípulos de Pablo. Es decir, que una persona que recibe el Espíritu Santo, que se convierte en cristiano, que ama a Jesucristo, se convierte automáticamente en un discípulo del Señor Dios. Ahora, quiero decirles algo. Es imposible ser cristiano sin ser discípulo. Como al igualmente es imposible ser discípulo sin ser iglesia. Si eres cristiano, vas a desear convertirte en alguien que quiere parecerse más a Jesús. Y para eso necesitas la palabra de Dios. Y a la misma vez que eres un discípulo, no puedes ser un discípulo solitario, un llanero solitario, sino que vas a ser un discípulo que anhela obedecer la palabra de Dios en tener comunión y cuidado los unos por los otros. Sus discípulos, no de Pablo, tuvieron cuidado de Pablo. Pero déjeme decirle, usted va a decir, bueno, había que cuidar a Pablo porque Pablo era el que Dios usó para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento, el que Dios estaba usando grandemente, no había que cuidarlo. No, en ese momento Pablo no había escrito ni un amén. No había escrito nada, ninguno sabía lo que Dios iba a hacer con Pablo. Eso quiere decir que nosotros tenemos cuidado los unos por los otros sin importar qué estamos haciendo en el momento que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nunca vamos a saber a quién estamos bajando por la canasta.
No sabe si es un evangelista, si es un pastor, si es un misionero, si es un maestro, no lo sabemos. La Biblia dice que tengamos comunión y cuidado los unos por los otros. Y déjeme decirle que la palabra discípulo es tan importante que solamente la palabra cristiano aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces solamente aparece en el Nuevo Testamento. Y una de ellas es para utilizarla despectivamente. No para decirle, wow, qué bien se ven. No, era para decirle, es como decirle, estos cristianitos. Y 263 veces dice la palabra discípulos para referirse a los hijos convertidos de Dios, a los cristianos verdaderos. Compare, 3 veces cristiano, 263 veces se les llama discípulo a la iglesia. Es imposible ser un cristiano sin ser discípulo y ser un discípulo sin ser iglesia. Los discípulos cuidaron a Pablo que pudiera huir de noche. No sé si han visto la película Misión Imposible, pero a mí me encantan esas escenas de escapes. Yo hice la película en mi mente, una apertura en la muralla, había unos hermanos, dieron su casa, lo treparon en la muralla, esperaron que fuera de noche, lo tiraron por el roto, por una soga, agarraron una canasta y de fondo había una musiquita que decía tirurú, tirurú, tirurú. Y Pablo huyó a Jerusalén. Y ese es nuestro segundo punto, porque la iglesia unifica a los suyos, los une, los trae, los pone uno con los otros. Versículos 26 al 28. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuera discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba moviéndose libremente en Jerusalén y hablando con valor en el nombre de Jesús. Miren qué interesante. Vimos que el testimonio de Saulo en Damasco, pues ya era conocido. Todo el mundo sabía que Pablo se había convertido, se había bautizado, pasaba con los discípulos, peleaba con los judíos, predicaba el evangelio, lo querían matar, los discípulos lo salvan. Tenían buen testimonio en Damasco, pero en Jerusalén no era lo mismo. Eso es otra iglesia. Es otro lugar. La iglesia en Jerusalén aún estaba sintiendo la herida o el dolor de la pérdida de Esteban, que le había predicado el evangelio a otros y lo apedrearon hasta la muerte. Y comenzó la persecución masiva encabezada por un feroz y enérgico fariseo que quería acabar con la iglesia, quería acabar con el evangelio y quería acabar con todos los del camino, llamado Saulo de Tarso. Y ahora llega Saulo diciendo que es cristiano. ¿Usted cree que la iglesia le dijo, amén, qué bien, te creemos? No, la iglesia no hizo eso. Y con buenas razones, no estoy diciendo que estaban haciéndolo mal. Tenían miedo, porque podrían haber pensado que estaba metiéndose como un espía. Estaba metiéndose o tratando de tener comunión para en un momento dado llamar a los soldados y decir, ahora arréstenlo. Podía ser un impostor y no un cristiano verdadero. Pero vemos 2 cosas importantes en esa intención de Saulo de Tarso al unirse con la iglesia de Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos porque la iglesia convertida quiere tener comunión con otros cristianos. Quiere tener comunión con otros hermanos. Es el Espíritu que lo hace. Y así que vemos cómo el Espíritu Santo siempre nos lleva a tener comunión con nuestros hermanos en Cristo. Y segundo, vemos cómo Pablo fue intencional al unirse a la iglesia local. Vemos que él quería hacerlo. No esperó que alguien le dijera, vente por aquí, venga hermano, no, te echa para acá, ayuda. No, él fue intencional. Tal vez pudo haber sido intencional pensando que lo iban que nadie se iba a acercar a la ley, así que él se acercó a los discípulos. Pero los discípulos no le creyeron. Así que Pablo necesitaba uno que diera testimonio por él. Pablo necesitaba a alguien que pudiera hablar por él. Y usó nada más y nada menos a Bernabé. Acá en la iglesia de Jerusalén no sabían nada de lo que el Señor había hecho. Así que necesitaba a otro que hablara por él.
Tal vez, como dije, ellos tenían miedo por la vida anterior, pero este que habló por él ahora va a decir quién es Saulo de Tarso. Bernabé significa hijo de consolación y lo conocimos allá en el capítulo 4 del libro de Hechos. Los apóstoles le llamaban hijo de consolación. Fue un discípulo muy generoso. En el momento que se menciona a Bernabé es cuando están poniendo las ofrendas a los pies de los apóstoles, y Bernabé tenía una propiedad, vendió la propiedad y lo ganado lo puso a la disposición de los apóstoles, y los apóstoles le apodaban hijo de consolación. Así que Dios no tenía un mejor candidato para inspirar a que Saulo de Tarso, fuera recibido en la iglesia por el testimonio de un tercero. Y este es el personaje unificador en las iglesias. Es la persona que viene a unir al que se siente solo, al que está abatido, tal vez conociendo, no sabemos si está triste. Le dice, venga hermano, venga por aquí, no se quede solo, no se vaya no se vaya más lejos de nosotros, manténgase calientito con nosotros, con el frío que hace por estos lares. En Puerto Rico Lares es un lugar, ¿verdad? Con el frío que está haciendo aquí, venga. Manténgase caliente, manténgase en el grupo, aunque no insista, aunque no quiera, nosotros nos acercamos intencionalmente. Bernabé fue ese instrumento unificador. Sin embargo, cuando fue a dar testimonio de Pablo, no le dijo, Pablo hablaba mucho en lenguas. No, eso no fue lo que le dijo. Pablo no le dijo, ¿cuántos demonios sacó Pablo? No, tampoco le habló cuánto danzaba Pablo en el Espíritu. Tampoco le dijo cuánto declaró, decretó, confesó, canceló. Y solamente le dijo, Jesús se le apareció, Él le habló a Pablo y Pablo comenzó a hablar con valor de Jesucristo. Así que un testimonio de un buen cristiano es cuánto le habla de Cristo a los demás. ¿Cuánto le habla de Jesucristo a los demás? Sin temor, sin miedo. Cristo es Dios. Él es exaltado a lo sumo, el creador del universo sobre el cual todas las cosas se sostienen. ¿Por qué yo no hablo más de Jesucristo si Él es el que me da el aire que yo respiro? Él es Dios. Antes que todas las cosas, está reinando y merece toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, y que todo el mundo conozca que su vida depende exclusivamente de las gracias y la misericordia de Dios. Eso es dar testimonio de otro. Ahora, Pablo pudo haber optado por decir, mira, yo meterme con los judíos, después que yo he sido parte de ellos, van a pensar que los traicioné. Es más, yo me quedo en casa viendo Netflix. Yo me quedo en casa haciendo cualquier cosa. Yo soy cristiano, amo a Dios. Sí, yo amo a Dios, pero desde lejos, porque yo no quiero tener problemas. Y si hablo de Cristo, me va a traer problemas también. Y Pablo pudo haber hecho todo eso. Pero había algo que pasaba. Es que un fuego dentro de él no le permitía quedarse callado. No le permitía quedarse callado. Pablo fue unificado, Pablo fue unido a la iglesia por medio de Bernabé. Y mire cuán grande persecución o perseguidor era Pablo, que el texto al final dice que la iglesia gozaba de paz, porque ahora el peor perseguidor estaba del lado correcto, del lado correcto. Pablo no guardó rencor con la iglesia de Jerusalén. Dice el versículo 28, y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén y hablando con valor en el nombre del Señor. Así que sí logró la comunión, fue unificado, se unificó la iglesia por medio del Espíritu Santo en Bernabé, y ahora Pablo tiene discípulos con quien compartir, con quien tener comunión, y ellos ahora cuidan de nuevo de Pablo. Punto 3, la iglesia local defiende a lo suyo. La iglesia local defiende a lo suyo. Dice el versículo 29.
También hablaba y discutía con los judíos helenistas. ¿Ve que le gusta meterse en problemas? Le gusta meterse en problemas. Inmediatamente le hablaba a los judíos helenistas. ¿Qué pasó? Querían matarlo. Él pudo haberse evitado ese problema de que crear el deseo de que lo maten. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. La iglesia de Jerusalén estaba muy activa desde que Saulo dejó de perseguirla. Dejó de perseguirla, el peor perseguidor, y automáticamente, aunque habían huido algunos, se habían quedado los apóstoles, automáticamente comenzaron a hablar libremente de nuevo del Evangelio de Jesucristo. ¿Ven el patrón que está llevando este pasaje? Conversión, predicación, persecución y cuidado. Ese es el patrón que está llevando este pasaje. Pablo, como dije, pudo optar por no meterse en problemas, quedarse quieto, tranquilo, viendo Netflix, pero su pasión por Cristo no le permitía dejarle hablar. Así le pasó a Jeremías cuando dijo, hay un fuego ardiente dentro de mí y hago esfuerzo por contenerlo, pero no puedo. Jeremías estaba cansado de que la gente recibiera la palabra de Dios y no pasara nada, no se convertía. De hecho, lo metían preso, lo acusaban, se burlaban de él, lo tiraron a una fosa llena de fango. Y él decía, pero yo predico y no pasa nada, Señor. Si viéramos el éxito de los predicadores de esta época, a como ocurrió en el Antiguo Testamento, Jeremías hubiese sido el predicador, pastor, líder más fracasado de todos los profetas. Y Jonás, el que no quería ir, ese hubiese sido un éxito, porque con una predicación se convirtieron toda una ciudad. Nosotros no medimos el éxito de esa manera. El éxito se mide mientras obedecemos el evangelizar. El resultado es del Señor. Tanto nosotros debemos saberlo, como Pablo ya lo sabía. Así que cuando estamos agradecidos por la salvación que Jesucristo nos regaló, el amor que ha tenido para con nosotros, nuestro mayor deseo es que todo el mundo conozca ese amor. En Puerto Rico somos muy, no sé, yo creo que esto es en América Latina, y lo digo con respeto a todos los latinos, pero voy a hablar de mi país. Nosotros somos muy conversadores. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero ya no estoy seguro si me pasé o no. El sí es que somos muy conversadores y nos preocupamos los unos por los otros mucho. Por ejemplo, tenemos una persona que tiene una tos y mira, sacamos un medicamento no sé de dónde y se lo damos. Tómate esto que te va a ayudar. ¿Somos doctores? No, ¿verdad? Nosotros no somos doctores ni médicos. Eso pasa en los demás países. No me están contestando. Déjalo en Puerto Rico solamente, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Cuando nos gusta un restaurante, decimos, no, es buenísimo. Tienes que ir a comer a ese restaurante. ¿Nosotros somos expertos culinarios? No, que yo sepa. Si hay un chef aquí, pues lo deja saber. Cuando vemos una película que nos gusta, tienes que ver esta película. ¿Nosotros somos promotores de Hollywood? No, no lo somos. Recomendamos hasta medicamentos, recomendamos películas, restaurantes, pero cuando se trata del Evangelio y que recomendar la salvación por medio de Jesucristo, nos aguantamos un poco. Pero somos atrevidos porque yo he visto gente recetando medicamentos para adormecer. Con esto tú vas a dormir bien. El problema es si se despierta, pero duerme bien. Cristo tiene que ser proclamado, que ese fuego no se apague. Y cuando yo conozco y nosotros reconocemos quién es nuestro Señor y nuestra recompensa, nosotros vamos a actuar en obediencia con gozo. Con esto voy a concluir una anécdota muy personal que se convirtió si la cuento ahora es internacional. Cuando yo tenía 8, tal vez 10, 11 años, repartía periódicos. Me ganaba un dinerito cada semana. Y mi hermano menor era muy deportista, pues como ustedes pueden ver, yo no soy tan deportista como él. Él sí practicaba mucho deporte y mi papá le compró un guante de $60. $60 hace 40 años era mucho.
para que jugara béisbol. Y papi le dio 2 instrucciones, que se lo da cualquier padre a su hijo. No lo deje solo y no lo preste. Y mi hermano se fue a jugar baloncesto, ¿y qué hizo? Lo dejó solo y se lo prestó a un amigo, y ese amigo lo dejó solo y se lo robaron. Teníamos el dolor. Papi era muy exigente, y él fue donde mí a decirme, necesitamos dinero para comprar el guante sin que papi se entere. Y mire que yo conseguí 60 pesos, me tocaba un mes de trabajo en periódico. Así que tenía que repartir periódico y lavar el carro con mi hermano. Y lavar el carro era $3 el carro por dentro y por fuera. Así que conseguir ese dinero fue trabajoso. Pero durante ese mes que yo estaba haciendo eso, mi hermano me trató como un rey. Mi hermano me amaba más que nunca durante ese mes. Yo solo decía, tengo sed, y aparecía el agua en mi mano. Porque mi hermano sabía que el canal para lograr su objetivo estaba en que yo le comprara el guante. Compramos el guante. Un tío nos llevó hasta Ponce porque ninguno guiábamos. De ahí a Ponce era 30 minutos en vehículo, en carro. Y cuando llegamos allí en la góndola había solamente un guante, uno solo. Y cuando mi hermano y yo nos bajamos, mi hermano corrió al guante y lo abrazó. Y yo con gozo y casi llorando a los 11 años, pagué el guante. Y si nosotros vemos lo que Jesucristo, el regalo que Cristo tiene para nosotros, la vida eterna junto con Él, en completa paz, sin relación con el pecado, una vida eterna llena de gozo aquí en la tierra, en lo que eso llega, vamos a amarlo, vamos a adorarlo, vamos a bendecirle, vamos a obedecerlo, y todo va a ser un gozo porque nos espera la vida eterna junto con Cristo. Cuando estamos contentos en Cristo, cuando estamos completos en Él, nos gozamos de todo lo que Él es y puede hacer. Así que cuando esperamos en Cristo y recordamos su gracia, nos gozamos. Y ya concluyendo, la experiencia que tuvo Pablo en 2 congregaciones nos muestra que cuando el Espíritu Santo entra en una persona, busca parecerse más a Jesús. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, quiere tener comunión con los hermanos. Comunión es convivio. Me lo aprendí ayer, esa palabra. Comunión, convivio, tener relación con los hermanos, conocerse mejor, conocerse más. Los discípulos de Damasco amaron tanto a Jesús que amaban a Pablo, al nivel de que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y arriesgar sus cosas o sus posiciones por salvar a uno que estaba siendo perseguido por los judíos. Pablo, y en la iglesia de Jerusalén, Bernabé fue un unificador en esa iglesia local. Nadie quería estar con Pablo. Y Bernabé lo tomó y le dijo, no, este hombre habla de Cristo. Habla de Cristo. Y yo le he visto y ha sido víctima y de las consecuencias de hablar de Cristo. Y es recibido en la iglesia porque la iglesia unifica, la iglesia local unifica. Y por último, la palabra de Dios nos dice que la Biblia, que los cristianos, la iglesia local defiende a los suyos. Cuando Pablo entonces se vio en que iba a ser o querían asesinarlo, la iglesia entonces, mire lo que hizo. Lo envió y lo sacó y lo llevó a Cesarea. Y de Cesarea, dice el texto, que lo enviaron a Tarso. Le pagaron sus pasajes, lo que quiero decir, amado, para que se fuera para otro lado, para estar cuidando de ellos, para que no lo maten. Y Pablo todavía no era el Pablo que conocemos hoy. Lo constante es la predicación de su palabra, sus efectos y cómo la iglesia cuidó de los suyos, cómo la iglesia tuvo comunión y cómo la iglesia crecía. Porque una vez el Espíritu Santo obró, concluyo con este versículo. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. A Él sea la gloria. Oramos al Señor. Padre Santo y Dios de infinita bondad y de gran misericordia,
En estos momentos, mi Dios, que he explicado, he expuesto tu palabra, Señor, tus enseñanzas, Padre, que podamos atesorarla en nuestras mentes, en nuestros corazones, no solo para escucharla un domingo, sino, Señor, para vivirla, ponerla en práctica, pues tú eres Dios verdadero, que nos has llamado y nos has dado el poder del Espíritu Santo, no solo para tener comunión y cuidar de la iglesia, sino también para proclamar que Jesucristo, tu Hijo, es Dios, que sin Él no hay salvación. Señor, bendice a la iglesia Esperanza Viva, bendice a su pastor, Padre amado, y que esto haya servido para que crezcamos juntos en esta travesía que es, Señor, el Evangelio de salvación. En el nombre de Jesús. Amén.